Hoy vamos a dar inicio a una jornada que quisimos hacer, que nos pareció interesante eh, y que, bueno, la imaginamos un poco con Marcos, en el marco de, eh, nada, la dirección de Ascriptes, de becarios, carias, doctorandas, como es mail, o sea, distintas instancias de relación académica que fuimos teniendo Romina, que fue adscrita de la cátedra y forma parte del proyecto de investigación, en fin, distintos, cada uno o sea, distintas relaciones y distintos momentos académicos. Luis, que ya es magíster, con una tesis hermosa, y pensamos en un encuentro, ¿no? Que lo denominamos Encuentro de Jóvenes Investigadores, que esperamos que, bueno, que sea el primero de encuentros anuales y que tenga una función, por un lado, de propiciar una experiencia que, que en algunos casos es una experiencia iniciática, ¿no? De presentar un trabajo frente a un público, de cumplir los tiempos, de los tiempos de lectura, de poder contestar preguntas, y eso creemos que es una parte muy importante de la carrera académica, y a la vez que pueda ser una instancia de evolución de nuestra, de ustedes, para los trabajos y proyectos que se están iniciando. Entonces, hoy empezamos con la participación de, los voy a nombrar y después ya presento, los nombro a todos y todas, y después presento en particular los trabajos de Kimei y Ludmila. Hoy vamos a estar con Kimei Juliá, Ludmila González, Liz Pisani, Romina Gabriela Ávila Tosi y Francisco Bolle. Entonces, esta jornada está dividida en dos mesas. La primera, eh, en la primera está Ludmila González con un trabajo que se llama Narrar al monstruo, ¿no? Todavía se llama así. Y Quimei Juliá con un trabajo que se llama La construcción de la mujer normativizada como monstruo en Anita y la felicidad de Agustina Pasternak. Entonces, ellas van a presentar los trabajos y después presentan los dos seguidos y después abrimos una ronda de comentarios, preguntas y demás. Bueno, mi proyecto se articula alrededor de varios conceptos que se cruzan con un corpus compuesto por relatos contemporáneos que pertenecen a la literatura latinoamericana de terror. En una primera instancia, tomo el concepto de voluntariedad que está presente en el libro de Sara Ahmed, llamado Vivir una vida feminista, publicado en el 2021. Es un libro que aborda dentro de un capítulo en específico este concepto y de manera transversal las implicancias de señalar determinadas problemáticas sociales desde el feminismo. Ella dice, la palabra voluntariedad está estrechamente relacionada con otras palabras, como testaruda, obstinada, terca, palabras que implican problemas de carácter. En otro momento del capítulo, menciona que las personas feministas son considerados sujetos voluntariosos porque persisten en la voluntad de ir en contra de la corriente, siendo muchas veces señaladas como el problema que muestran, debido a que son las únicas que encarnan ese problema que están señalando. Es decir, se vuelven el blanco de ataque por ocupar el lugar del problema. Por otro lado, toma el concepto de monstruo como una figura que está en el umbral entre dos mundos, entre lo humano y lo extraño, lo otro y lo diferente. En este caso, aborda la definición de López Laborda presente en el libro El retorno del monstruo, publicado en el año 2023. Ella define al monstruo como la figura del umbral que despliega un doble juego. Si por un lado el monstruo determina y refuerza toda entelequia del humano, igualmente actúa como amenaza de contaminación, de ruptura, de violación o incluso como deseo de un más allá, de una transgresión de las propias fronteras y de las propias limitaciones. Estos dos conceptos vendrían a ser las bases del proyecto
que aborda algunos relatos contemporáneos de la literatura latinoamericana de terror, más puntualmente los presentes en el libro Sacrificios Humanos de María Fernanda Ampuero, publicado en el año 2021, y El lugar donde mueren los pájaros de Thomas Downey, publicado en el 2017. Los relatos de Ampuero tratan con lo siniestro que aparecen ciertos vínculos y en la familia, pero se centran en el género de terror como una herramienta para narrar situaciones de violencia de género, racismo, violencia familiar, entre otros. Por otro lado, traigo el libro de Thomas Downey porque hoy voy a hacer foco en el relato Hermanas, que es el primero de la antología, para ver cómo estos conceptos influyen en la construcción de ciertas narrativas. Antes de pasar al relato, quisiera acercar dos conceptos más que son el de género de Steinberg y el de verosímil de Metz, a raíz de una tensión existente entre el realismo y el género de terror. Steinberg del género dice que son clases de textos u objetos culturales discriminables en todo lenguaje o soporte mediático, que presentan diferencias sistemáticas entre sí y que en su recurrencia histórica instituyen condiciones de previsibilidad en distintas áreas de desempeño semiótico e intercambio social. Metz define el verosímil como lo que es conforme a las leyes de un género establecido. Es desde un comienzo reducción de lo posible, representa una restricción cultural y arbitraria de los posibles reales, es de lleno censura. Solo pasarán entre todos los posibles de la ficción figurativa los que autorizan los discursos anteriores. A partir de estos cuatro conceptos, el proyecto se articula en base a la pregunta por el lugar que viene a ocupar el género de terror en la literatura latinoamericana contemporánea, y si en función de la definición de verosímil que acerca Metz, es un género que desobedece la censura en una persistencia de implantar sus propias leyes alrededor del extraño. Es decir, si el terror puede pensarse como un género voluntarioso, al trastocar las reglas del verosímil realista, porque para hacerlo tiene que resistir frente a esa estructura normativa. Es en este sentido que se podría afirmar que el género de terror se constituye como un monstruo frente a ese verosímil del realismo. Monstruo porque es lo otro, que irrumpe en la normalidad, y voluntarioso porque persiste en esa irrupción. Bueno, ahora sí, pasando al relato de Thomas Downey, se abre otro concepto, es el último, que es el de lo raro, que acerca Mark Fisher. Dice que es como un collage, la unión de dos o más cosas que no deberían estar juntas. Esta sensación de lo erróneo asociada a lo raro, la convicción de que algo no debería estar allí, suele ser una señal de que estamos en presencia de algo nuevo. Es desde esta última definición que voy a centrarme en el cuento de Hermanas. En principio, el relato inicia con una presentación de mundo y de las protagonistas, que son tres hermanas que planean un ritual en donde tienen que matar a un chancho. Comienza así. Julia lleva el querosén y los trapos, Camila el cuchillo. Andrea es la más rápida y va a atrapar al lechón. Es martes y acaban de salir del colegio. Hace semanas que fijaron el día, semanas de repasar los detalles para que cada paso tenga significado. Caminan apuradas por el costado de la ruta y los yuyos les arañan las piernas. Hay un olor picante a zorrino. Las tres llevan el pelo atado con retazos de tela negra que le sacaron a su madre. Llegan al campo de los Acevedo, saltan el alambrado y corren para el lado de los chiqueros. Se esconden detrás del galpón. Camila se asoma para asegurarse de que no haya nadie. A esta hora los hombres están en el campo, las mujeres hacen las compras en el pueblo o buscan a los chicos en la escuela. En principio, en este inicio podemos ver que el relato se enmarca dentro del verosímil realista. Tres chicas salen del colegio, es martes, hay una ruta, un campo, tienen una madre, hay una familia. Ya desde el inicio nos presentan las estructuras fijas en las que se mueven estas chicas. Ahora bien, en este relato, el narrador se posiciona justamente en ese verosímil realista y nos cuenta todo lo que ve. Es un narrador testigo que por momentos se vuelve omnisciente. Este inicio también nos propone una articulación con el concepto de lo raro de Fisher. Es decir, lo raro no es el cuchillo ni el querosén, sino que tres chicas que acaban de salir del colegio un martes tengan un cuchillo y querosén. Son dos cosas que no encajan. Entonces ese inicio ya nos conecta con la sensación de extrañeza que produce la novedad alrededor de dos elementos que no deberían tener nada que ver entre sí. Hay acá una tensión entre el verosímil realista y lo extraño, que ya indica que va a pasar algo nuevo que escapa a su norma. Por otro lado,
Este ritual está presentado por el narrador como algo lúdico, asociado a cierta jovialidad. En el párrafo siguiente de lo que les acabo de leer aparece este breve párrafo. El chiquero está a 100 metros. Ahora, dice Camila, y las tres corren hasta la tranquera, se agachan. Julia frunce la nariz e imita el ronquido de los chanchos. Camila y Andrea le contestan y los ronquidos se convierten en carcajadas. Esto acentúa todavía más la sensación de extrañeza dentro del realismo y la asociación con lo monstruoso. ¿Por qué tres hermanas que recién salen del colegio se ríen antes de matar un chancho, además de querer matarlo? Hay todo un preparado previo asociado al cinismo de lo monstruoso. Planearlo, sostener el plan, llevarlo a la acción y además de todo, divertirse. Esto nos lleva a la pregunta por la jerarquización de los roles. ¿Quién es el monstruo y por qué? Si bien la acción está planteada como algo grupal y de complicidad, es Camila la que lleva el cuchillo y la que mata al chancho. Es interesante, en este sentido, pensar el rol social. Es raro, es decir, en el concepto de Fisher, no encaja pensar en estas tres chicas matando un chancho, porque están insertas en un sistema que las educa para ser y verse acorde a las normas sociales que les atribuyen, por ser justamente adolescentes, mujeres, y encima se están divirtiendo. Diferente sería si fueran hombres de campo. En ese caso nos mantendríamos dentro de los parámetros del verosímil realista. Las acciones tienen límites. Es en ese cruce de límites donde se instala lo monstruoso. Las acciones tienen género. Así es que lo raro se instala como ruptura del verosímil realista y se sostiene en el contraste. En esa fisura irrumpe el terror, la posibilidad que no se le permite al realismo encuentra una manera de insertarse en él. El narrador, quien en un comienzo podía nombrar y escribirlo prácticamente todo, hacia el final no puede asegurar si las chicas sueñan o imaginan. Dice, con los ojos cerrados, las tres imaginan la mano que cae rendida, la brasa del cigarrillo sobre el colchón, o quizás lo sueñan, porque de repente las despierta el humo. Sacuden a su madre por los hombros y salen tosiendo por la ventana de la habitación. Por último, quisiera pensar en la relación del monstruo con el discurso. Todas estas cuestiones que mencioné antes abren una última pregunta y es en relación a la función del narrador dentro del verosímil en el que se posiciona. Hay un momento muy breve del relato en el que dice el narrador que una de las hermanas gruñe con el monstruo del pantano. Esta comparación borra la transparencia del narrador y lo pone en evidencia, muestra su opacidad, pero además instala una opinión que es ajena a la descripción del accionar de las hermanas. Entonces, en esa opinión emite un juicio que pasa desapercibido y se lo toma como parte de la naturaleza del personaje en vez de como un juicio, justamente. Pasa desapercibido porque las normas están instaladas no solo en el relato, sino en lo que se pone en juego al momento de leerlo. Entonces, si consideramos lo raro como una ampliación de las normas que rigen al verosímil realista, el género de terror se establece en función de la diferencia, porque no es enmarcable, dado que no existe una normativa de la diferencia, solo la intención de persistir, como la feminista voluntariosa, para romper las estructuras establecidas. Gracias. Bien, ¿eh? Bien con el tiempo, todo. Bien. Bueno, ahora vamos con Kimei Juliá y va a presentar su ponencia que se llama La construcción de la mujer normativizada como monstruo en Anita y la felicidad de Agustina Pastarelli. Perdón, ¿puedo poner la presentación? Porque Obvio, ¿Qué más? sí. sí, no, no quiero hacerlo. Yo voy a empezar hablando de cómo marco un poco este trabajo en mi investigación, que tiene que ver con mi investigación doctoral. Estoy realizando el doctorado en literatura en la UBA, dirigida por Mario, desde julio del año pasado. El tema de mi investigación es analizar las múltiples formas de construcción y trastocamiento de los sujetos femeninos en las expresiones que viene asumiendo el género fantástico rioplatense del siglo XXI en obras de Samantha Schweblin, Mariana Enríquez, Agustina Basterrica, Jorge Concilio, Iosia Vilio y Hugo Correa Luna.
En esta ocasión me voy a centrar en un relato de Agustina Basterrica, que está incluido en el libro 19 garras y un pájaro oscuro, de 2020, y que se titula Anita y la felicidad. Para su análisis voy a retomar conceptos de las teóricas feministas Gayle Rubin y Judith Butler, que forman parte del marco teórico de mi investigación. Además, junto con Ludmila y Francisco, presentamos una propuesta de curso de extensión cuyo tema central es la monstruosidad y lo queer. Por eso, también voy a retomar las 7 tesis sobre la cultura del monstruo de Jeffrey Cohen. Me parece que los cruces entre teorías de género y monstruosidad enriquecen el análisis y me permiten profundizar en zonas nuevas del cuento. Ahora sí, a empezar con la lectura del trabajo. Entonces, como fue mencionado en esta exposición, realizaremos un análisis del relato Anita y la felicidad, de la escritora argentina contemporánea Agustina Basterrica, centrándonos en el personaje de Anita y en cómo es definido por Pablo, su pareja. Este percibe el cuerpo de su novia como monstruoso, ya que desnaturaliza las construcciones de género. Sostenemos que esta corporalidad tiene un carácter subversivo, que evidencia y desestabiliza las normas socioculturales. Al comienzo del relato se menciona que Pablo detesta a su novia porque no puede comprobar lo que siempre sospechó, que ella es un alien. Las pistas que lo llevan a pensarlo son su adicción a un trabajo que él considera muy aburrido, su memoria privilegiada y ciertos comportamientos extraños. Cohen menciona que los monstruos se niegan a participar del orden de las cosas. Se trata de híbridos perturbadores, cuyos cuerpos incoherentes se resisten a los intentos de incluirlos en cualquier estructuración sistemática. Esto los convierte en seres peligrosos, una forma suspendida entre formas que amenaza con destruir las distinciones. La imposibilidad de comprobar que Anita es un monstruo, de encasillarla en ese orden de las cosas, despierta odio en Pablo. ¿Y en qué se basan sus sospechas? Dijimos que la mujer tiene comportamientos extraños. En ellos dejan evidencia las construcciones de género. Como veremos, Anita parece estar interpretando un rol como actriz, y esto produce una desnaturalización de la performance de género, y aquí reside el peligro de lo monstruoso. Utilizamos el concepto de performance en el sentido que le da Judith Butler. Recordemos que, para esta teórica, el género se concibe como performativo, dado que es el productor de la ilusión de una esencia natural. Pablo se refiere al accionar de Anita como un ritual, ya que se basa en la repetición. Sin embargo, las performatividades de género socialmente aceptadas se crean justamente por el accionar repetitivo de los sujetos. En palabras de Paul Preciado, cito, para Butler, el género no tiene estatuto ontológico fuera de los actos que lo constituyen. En esta lectura, el género sería el efecto retroactivo de la repetición ritualizada de performance. Fin de cita. Es llamativo que aquí aparece nuevamente la mención al ritual. La performatividad es un ritual invisibilizado por su repetición masiva y su constitución como la norma. En el cuento de Basterrica, el sexo es un ritual ascético, casto, artificial. El accionar previo al acto sexual de Anita carece de erotismo. Siempre comienza con una frase del estilo de, en palabras del narrador, estuve pensando que deberíamos mantener relaciones sexuales. Luego se desnuda, se acuesta, abre las piernas y se queda mirando al techo sin hablar. Anita, según Pablo, necesita recurrir a un dispositivo interno que le dicta qué decir. Si bien su forma de comportarse es extraña, por momentos parece actuar de acuerdo con la performatividad femenina socialmente establecida. Durante el sexo, cito, Pablo creía que estaba demasiado concentrada recordando las poses, los gemidos que debía hacer en los momentos en los que tenía que hacerlos, o sí, Dios y una corto, pero con más energía que los anteriores, como para que Pablo notara que había tenido un orgasmo, en el momento en que se suponía que debía tenerlo, sin decir. Para Pablo, Anita es un alien que actúa de mujer, lo que nos permite hacer una analogía con las prácticas drag queen que estudia Butler. Dichas representaciones exhiben, en su teatralización, el carácter construido de las nociones de género. En este sentido, aun cuando Anita se comporta de acuerdo con lo esperable de una mujer, su accionar parece artificial a los ojos de su pareja. Además, la descripción de la cita visibiliza las normas que se esconden detrás de los comportamientos considerados adecuados. Hay momentos correctos para gemir y tener un orgasmo, ciertas poses que deben hacerse. El sexo normal se presenta precisamente como una concatenación de normas. Esto puede pensarse en relación con el sistema jerárquico de valoración sexual que postula Gayle Rubin, que tiene la forma de una pirámide erótica, en cuya cima se posicionan solamente los heterosexuales reproductores casados. El resto de las prácticas es perversa, ya que no contribuye con una sexualidad reproductiva y, a medida que nos alejamos de la cumbre, encontramos actividades cada vez menos respetadas. El modelo de Rubin asume la teoría del dominó del peligro sexual. Cito, la frontera parece levantarse entre el orden sexual y el caos, y es una expresión del temor de que si se le permite algo cruzarla,
La barrera levantada contra el sexo peligroso se derrumbará y ocurrirá alguna catástrofe inimaginable. Fin de cita. La autora desoculta el universo moral que se esconde en la sexualidad. Aún en la intimidad, las parejas deben seguir las normativas que impiden que suceda la catástrofe. Anita es tan cuidadosa en este aspecto, pero también tan apática, que termina evidenciando la artificialidad del sistema. En este punto, podemos recuperar la concepción de Cohen sobre la sexualidad del monstruo. Siguiendo los postulados de Susan Stewart y Michel Foucault, el teórico plantea que los monstruos encarnan las prácticas sexuales que no deben ser cometidas o que solo pueden ser llevadas a cabo a través del cuerpo monstruoso, reforzando los códigos culturales que regulan el deseo sexual. No obstante, en el cuento se produce un desplazamiento. La monstrua, en vez de realizar una práctica sexual impugnada por la cultura, intenta seguir al pie de la letra esos códigos reguladores. Así, ella misma pasa a encarnar la norma que, al desnaturalizarse, termina subvirtiendo los mismos códigos que la sostienen. Como dijimos al comienzo, para Cohen, los monstruos son seres peligrosos y liminales que amenazan con destruir las distinciones. Esta idea tiene una gran vinculación con la teoría del dominó del peligro sexual de Rubin, y aquí reside parte del poder subversivo del cuerpo de la monstrua, que hace tambalear la barrera que frena la catástrofe inimaginable. El crítico también señala que estos seres, que son la encarnación de la diferencia radical, amenazan, paradójicamente, con borrar cualquier distinción en el mundo de los humanos. En el final del cuento, podemos intuir la llegada del cataclismo. Bruscamente, Anita desaparece y Pablo está contento, porque eso significa que volvió a su planeta para dar el reporte de cómo era vivir con el humano Pablo, según él, un ser excepcional. Un tiempo después, se encuentra con Anita en el subte. Sin embargo, cuando le pregunta qué hace ahí, ella le contesta que no es Anita, sino Clarita. Cito. Pablo la miró con detenimiento. Era igual a Anita, pero no del todo. Había algo distinto en los ojos, en el pelo. Era más linda, si esa calificación se podía usar para escribir un alien. Pablo pensó, empezó la invasión, y sintió una mezcla de terror y dicha. Se sentó al lado, le sonrió y le dijo, hola, Clarita, soy Pablo. Fin de cita. Aquí podemos ver con claridad cómo la diferencia humana se encuentra amenazada. Si volvemos a los puestos sobre la sexualidad, es posible rastrear un movimiento similar. Anita es la concatenación de normas que pone en peligro el deseo sexual al regularlo. Asimismo, este final coincide con la idea de Cohen de que los monstruos siempre regresan y, cuando lo hacen, traen con ellos mayor conocimiento. Si confiamos en la mirada de Pablo, Clarita es más atractiva y, probablemente, posee el conocimiento sobre la especie humana que llevó a Anita a su planeta. Por supuesto, al tratarse de un cuento fantástico, podemos interpretar que Pablo tiene razón o que está loco y que Anita es una mano extraña que lo abandona por el cartero, como piensan sus vecinos cuando ella desaparece. En cualquier caso, tanto si la monstruosidad de Anita es real como si es una proyección de Pablo, el cuerpo de la monstrua es, como dice Cohen, pura cultura. Cito. Estos monstruos nos preguntan cómo percibimos el mundo. Nos piden que revisemos nuestros supuestos culturales sobre la raza, el género, la sexualidad, nuestra percepción de la diferencia, nuestra tolerancia hacia su expresión. Nos preguntan por qué los creamos. Fin de cita. La extrañeza de Anita es un reflejo de lo absurdo de los mandatos culturales que reglan los comportamientos humanos. Por eso tiene un potencial subversivo, ya que desestabiliza sus supuestos sobre los que se sostiene la cultura, al exponerlos de manera literal. Por otra parte, es interesante detenerse en los sentimientos contradictorios de Pablo hacia su pareja. Él siente odio mezclado con euforia, la ama y la aborrece. La posibilidad de tener un híbrido lo llena de espanto y felicidad. Cohen se detiene en la idea de mestizaje, que es otra manera en la que el monstruo amenaza la pretendida pureza de la especie, encarnando los miedos sociales a la contaminación y la pérdida de la identidad. Aquí podemos leer el espanto y también la violencia. En ocasiones, Pablo fantasea con abrir a Anita en dos con un cuchillo para descubrir el supuesto extraterrestre que se oculta en ese cuerpo. ¿Pero a qué se debe la felicidad? Cohen titula su sexta tesis El miedo al monstruo es, en realidad, un tipo de deseo. En ella afirma, cito, el monstruo está continuamente vinculado a prácticas prohibidas, con el fin de normalizar y de dar forma. El monstruo también atrae. Las mismas criaturas que aterrorizan y prohíben pueden evocar poderosas fantasías de escape. La asociación de la monstruosidad con lo prohibido hace que el monstruo sea aún más seductor como una vía de escape temporal frente a la restricción. Fin de cita. Pablo se permite sentir esos impulsos violentos y tener sexo con Anita sin fijarse en su placer. Ella parece resignada a la intimidad. Recordemos que, como dijimos al comienzo, abre sus piernas y se queda mirando al techo sin hablar y sus orgasmos parecen fingidos. Entonces él se permite esto porque para él su pareja no es una mujer, sino un alien. Además, podemos explicar esta violencia que siente Pablo volviendo a Butler. En su libro Deshacer el género, la teórica afirma que la intención de tomar el ejemplo del drag es, cito,
Cuestionar los medios a través de los cuales se hace la realidad y considerar la forma en la que ser llamado real y ser llamado irreal llega a ser no solo un medio de control social, sino una forma de violencia deshumanizadora. Ser llamado irreal y, por así decirlo, institucionalizar esta designación como una forma de tratamiento diferencial es convertirse en el otro en contra del cual se hace el humano. Fin de cita. El protagonista masculino no puede concebir que una humana se comporte como Anita. Su única forma de explicarlo es categorizando a la mujer como un alien, un ser que ni siquiera pertenece a nuestro mundo. Como Butler continúa diciendo, es lo inhumano, lo que está más allá del humano, lo que es menos que humano, el límite que garantiza al humano su ostensible realidad. La violencia deshumanizadora de la construcción normativa de los géneros permite explicar el paso a la violencia explícita cuando el género no es inteligible en un individuo. Aquí, la legitimación de la fantasía violenta de Pablo es la idea de que Anita no es humana, sino un extraterrestre que performa a una mujer. Su accionar es pura actuación, copia del comportamiento de una mujer real. Para concluir, queremos destacar los puntos de contacto entre los planteos teóricos feministas de Butler y Rubin y la teoría de lo monstruoso de Cohen. En este trabajo, nos propusimos iluminar algunas zonas de convergencia sin pretender agotarlas, dado el alcance limitado del análisis y la amplitud de los postulados. Además, existen diversas líneas teóricas que abordaron el vínculo entre lo femenino y lo monstruoso, como el célebre libro Lo monstruoso femenino, de Barbara Creed, de 1993. En él, partiendo del concepto de abyección de Julia Kristeva y retomando la idea de vagina dentata de Freud, Creed señala que la mujer se convierte en monstruo por su cercanía con lo abyecto. El cuerpo femenino desafía permanentemente los límites, en especial a través de la menstruación, el embarazo y el parto. Además, el mismo Cohen señala este vínculo entre lo femenino y lo monstruoso. En esta línea, la monstrua de Basterrica desnaturaliza las construcciones de género y encarna una corporalidad subversiva que amenaza con desmoronar la barrera que protege al orden social de la gran catástrofe. Bueno, gracias. Saco el internet. Bueno, vamos a abrir ahora a la discusión, preguntas. Yo voy a empezar, pero obviamente los invito, creo que por lo menos Luis y Marcos tienen mucho para aportar, más que yo seguramente. Eh, bueno, empiezo por el trabajo de Ludmila. Eh, o sea, la primera pregunta es, no me quedó tan claro eh, si el concepto de voluntariedad que está en Sara Ahmed, vinculado a pensar el feminismo, ¿no? Eh, ¿Cómo lo haces aparecer en el análisis del cuento? Vos analizás el cuento eh, y presentaste ese concepto en primer lugar, ¿no? Porque hay una articulación entre lo raro y lo nuevo que está presente porque son chicas, son mujeres, ¿Mm? se están divirtiendo, o sea, están ejerciendo algo que no les pertenece. Entonces, la voluntariedad pasaría por Sostener justamente eso? sostener esa acción, o sea, planearla, llevarla a cabo y cómo están quebrando una norma, ¿no? Que, digo, matar chanchos no es algo raro en términos cotidianos y del realismo, tipo, de la vida normal. Eh, pero para ellas sí, o sea, si las tomamos a ellas sí, porque son ¿Qué edad tienen, más o adolescentes menos, y ahí adolescentes salieron del colegio, dice, empieza así, de la secundaria? sí, ¿Lo matan al chancho? lo matan, lo matan, sí. Lo mata una en realidad, pero las otras también colaboran. Es en un ritual. Y además hay algo que no mencioné, y es que el relato termina en esta cosa de que se borran los límites. Aparece una cuestión con la madre, entra el padre, está borracho, es como, hay una cuestión ahí de la violencia de ¿Y, género. y el ritual para qué sería? Esa es la parte que queda medio borrada, como que el narrador lo explica todo porque lo mira, lo describe, pero cuando tiene que dar cuenta de lo siniestro no tiene un lenguaje. Por eso no sabe si imagina, si sueñan. Se sugiere como que el ritual es para que muera el padre, Hay como porque la una casa, analogía entre la muerte claro, del chancho, Matar al padre de matar sería. al chancho y quemarlo también, ¿no? sí. Y el padre y el incendio.
Se termina prendiendo fuego la casa en el relato Como resultado del sacrificio. del ritual. Hay, Sí. hay una Ah, especie de brujería, ¿no? Exacto. Digo, porque intervengo solamente en esto, que las tres chicas está dando vueltas la idea de la bruja, Sí, ¿no? Es sí, un acto de brujería, ¿no? sí, sí, sí. Está muy Totalmente. bien eso. Un comentario más o sea, me parece que, o sea, vos haces jugar, por un lado, un análisis textual del texto, ¿no? Todo esto que dice Marcos está muy bien, y un análisis del género, ¿no? Del género literario casi, ¿no? O sea, del género, cómo el terror, vos decís, el terror ocupa, si no entendí mal, el terror ocupa el lugar del monstruo frente al realismo, algo así, ¿no? Exacto. Sí, Que es un enunciado o un argumento que te saca del análisis textual del cuento, ¿no? Eh, déjame, sí, dame sí, un sí, minutito sí, más que sí. termino. O sea, es un tipo de enunciado general para pensar el género terror en relación al realismo, Sí, ¿no? sí. Eh, entonces me parece que, o sea, el paper, o sea, está muy bien, pero tiene esa tensión, ¿no? Entre una zona generalista, ¿no? En la que intentás pensar cosas de este estilo, ¿no? O sea, que el género terror frente al realismo y una zona en la que analizás el cuento, ¿no? Eh, y me parece que, no sé, por ahí tendré, bueno, obviamente está la cuestión del tiempo, pero eh, pensando ya en tu proyecto y en el corpus que estás trabajando y todo eso, quizá es el lugar donde vos colocas una cosa y el lugar donde colocas otra, ¿no? Me parece que tendría que ser la reflexión de tipo general, tendría que eh, estar, no sé, en una zona diferente al análisis más textual de los textos. Que tendría que ir a analizar más los textos literarios. Decís. Sí, quizá este tipo de análisis más general podría estar, no sé, en un inicio, si es un texto largo que vas a Ujú. escribir. eh, y aún así, digamos, es una afirmación problemática en un punto porque, bueno, finalmente, o sea, vos traes a Steinberg que define el género como clases de textos, ¿no? De tipo particular, con enunciados específicos, o sea, con una cierta codificación. Y el terror es un género, o sea, tiene una Sí, cierta codificación. Pero vos lo transformás en monstruo, que es un tipo de figura descodificada. ¿Se claro. entiende? Sí, el terror ¿Por tiene qué sus harías propias eso? reglas y el monstruo no tiene reglas. Eso, ¿no? Sí, ¿Qué pensás de eso? sí. Bueno, en realidad, primero con lo de los textos literarios, es muy breve el tiempo que tenía, entonces no pude hacer un análisis más profundo, pero en los relatos de sacrificios humanos, no, como que me detuve un poco más, y hay uno en particular en el que son también un par de amigas, son chicas, son chiquitas, no llegan a ser adolescentes, y tienen vecinos que una le dice que se están comiendo a los niños, y la otra le dice, no, no puede ser eso, escuchaste mal. Entonces se juega como el verosímil. Digo, me parece importante esta instancia. Yo sé que queda como muy formal y como muy distanciada y medio contradictoria, pero me parece importante esta instancia de la definición de género y de verosímil, porque a partir de esas como categorías es que se constituye lo posible dentro del lenguaje. Entonces, claro, estas chicas dicen eso, dice, no, no puede ser, escuchaste mal, porque dentro de las normas del verosímil, del verosímil realista, no es posible que otras personas se coman niños, pero sí dentro del terror. Entonces, digo, si bien el terror es un género que está establecido como tal, hay toda una zona de lo incierto, de lo siniestro, de lo extraño que nunca se sabe qué puede pasar. O sea, no.
puede pasar cualquier cosa dentro del terror. Digo, no hay un límite, siempre pueden salir otras cosas. Entonces es como jugar con eso un poco, o abordarlo de ese lado, como ver cuáles son nada, las posibilidades, eh, y de qué manera resiste el género para poder transformarse y lograr esa inversión, porque el género de terror es una irrupción dentro del realismo. En un mundo normal, normado, donde pasa algo extraño. Bueno, y eso extraño no está arreglado. Por ahí voy. Bien. Es un poco eso. Pero sí tengo que nada, articularlo mejor y se me está complicando un poco Bien. esa No, cuestión. no, bien, bien. Eh, ¿Seguimos? O sea, Yo un poco. Eso, ¿cómo hacemos? No, eso, hacemos, a ver, hacemos primero eso, Lila Lila, y después y después seguimos pasamos con a Kina, y eso, por una cuestión de de Creo organización. organización. que sí, Sí, por favor. igual los dos más están relacionados. Bien, ¿No? Pero yo un poco pensando en lo que decía Mario, por eso te había preguntado sobre si el sacrificio tiene un efecto sobre la realidad del relato, ¿no? Porque lo raro con el terror, justamente que el sacrificio ocurra, que se efectivice y que el cuento termine dentro de la categoría del terror, es lo que hace que lo raro, como ese modo de esa sensación que describe Fisher, ¿no? De alguna manera termine territorializado, termine recapturado, se anula lo raro, en tanto decís, ah, es de terror. O sea, si el exacto. relato hubiese sido realista, ahí decís, ah, pará, esto sí es extraño, ¿no? Estas niñas colegialas que gozan, ¿no? En el momento en que van a sacrificar un cerdo y tienen un tanque de gasolina, decís, che, incómodo. Ahora, el ritual ocurre, ¿no? Hay un Ujú. efecto sobre la realidad del texto y lo raro de alguna manera termina anulado por justamente el marco de inteligibilidad del género, ¿no? Uno dice, ah, bueno, Sí, es un cuento de terror. O sea, esto es posible. Como que exacto. dentro del verosímil del terror, puedes esperarlo y pierde su rareza. Tal cual, Digo, y ahí va la persistencia del género de terror, porque al inicio no, al inicio son tres chicas que están saliendo del colegio un martes y tienen de repente un cuchillo y queroseno, y el que lee dice, ¿qué pasó? Entonces, por eso también lo pensaba desde el narrador, sobre todo este cuento, porque es el narrador también el que los posiciona como monstruos, o sea, no es una cuestión del verosímil o del género en sí, sino de quién está narrando, o sea, el narrador es este breve momento en el que dice que parece el monstruo del pantano, y es a partir de ahí donde se empieza a enrarecer, pero es a partir de ahí también donde vemos que es un constructo, ¿no? Que digo, el narrador está diciendo, yo me paro desde el verosímil realista, entonces las veo como monstruos y las señalo como tal. Y las señalo como tal desde un discurso que ya es preexistente y existe dentro del género realista, del verosímil realista. Porque si no, desde el verosímil de terror, no se pararía alguien a decir es un monstruo, estaría normalizado. Entonces hay una inversión. por eso lo de Marcos, ¿no? Dentro del género del terror decís, ah, son brujas. Y todo tiene sentido. No hay Claro, una ruptura del verosímil. Claro, uno cuando piensa en la bruja ahí, sí, la bruja goza con el mal, ¿no? claro, sí, Entonces, ellas se pintan de sangre, se ríen mientras están sí, matando al... Y uno puede pensar que gozan también de la muerte del padre, ¿no? sí, Si uno piensa en la analogía que más o que menos se está, traza sí, sí, sí. el cuento. Entonces, esto que dice Luis es ahí, yo no sé si te ayuda tanto la idea de verosímil realista. Ok, sí, no, en realidad Me me parece, complican, pero los tengo como marcos porque digo, bueno, son cosas digo, esta cosa de decir, hay una realidad tangible a la que es la que accedemos nosotros, ¿no? Y después está todo este otro mundo extraño sí, que nunca se sabe qué puede pasar. Entonces, bueno, tengo que agarrarme de los pero cuando conceptos. uno lee, pues, justamente lo que está diciendo Luis, entonces, bueno, ahí nomás uno codifica muy rápido. Dice, bueno, las brujas, ¿no? Las Claro, brujas, sí, sí, sí. ¿no? La brujería y el efecto que va a tener esto. Es todo ahí inmediatamente, está ahí como presente. Digo, ¿no? La idea del realismo, con toda la complejidad que tiene la idea de realismo, porque digo, porque hay realismo como de a la carta, digamos, ¿no? Realismo mágico, Claro, surrealismo, es verdad. es decir, te complica más de lo que te ayuda. Entonces, yo no sé si la idea de realismo, sí verosímil, Sí. pero yo no sé si el realismo, la idea de verosímil realista es el que te ayuda a pensar. Y Mm. solamente agrego esto que la pregunta, donde hacía Kimei, ¿quién es el monstruo?
porque sobre todo con este concepto tan interesante que vos traes de Sara Ahmed, que la persistencia de estas tres mujeres están alrededor del monstruo. Y el monstruo, uno se pregunta si no es el padre. Sí, por eso lo enfoco desde la visión del narrador, de quien narra. ¿Hay alguna Sí. sugerencia de abuso de algo en el cuento? Yo no lo leí. No. 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 Lo único que cierra, ¿Maltrato, algo? ¿El padre, podés inferir alguna cosa del padre o no? nada, el padre aparece solo al final. Pero eh, digo, en la línea que vos lo estás poniendo, que es la feminista, sí. es matar al padre. Sí, por supuesto. Y con todo y Mm. quemar la casa, es decir, quemar todo el orden del padre. Digamos, hay Bueno, un efecto simbólico como sí. muy fuerte, ¿no? Hay una frase de este libro que dice: las manos que construyeron la casa son las mismas que lo destruirán. Pero Que ahí lo hay toda destruirán. una cuestión Sí, eso simbólica podés como Mm. darle aire a todo eso, está bueno. sí, ¿Verdad? sí, sí, y parece haber algo de yo me acordaba mucho como de la mitología griega, el personaje de la bruja, Cassandra. No. no, Sí, o sea, no, la que quema la casa justamente, y en este momento se me fue el nombre, pero bueno, está el peligro de la mujer como la que va a destruir, ¿no? El, el hogar, ¿no? La que viene con Medea. 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 Sí. Ay, es buenísimo eso. Sí. Medea. Para que, perdón. me había pedido la palabra. ¿Cómo es tu nombre? Jonathan, Jonathan. Vale. bueno, yo quería, bueno, decir una idea un poco personal que yo tengo del terror, es que, bueno, en cuanto a género, podemos pensarlo como aquel territorio habitado por los monstruos, las brujas, pero también me parece, y quizá eh, lo que termina definiendo, o sea, el género hacia adentro, es ese, o sea, esa falta de reglas, esa falta de reglas por un lado, pero también ese abanico de posibilidades en lo que está todo lo que no se conoce justamente. Y que, bueno, de ahí el miedo un poco, en lo que no se conoce. Y y meterse en terrenos donde las reglas no son tan claras, justamente. Perfecto. Ahora acá, digamos, la escena es impresionante porque inusual, extraña, porque tres chicas van a matar a un chancho, ¿no? Pero mm, eso no sale de lo posible. Eventualmente uno puede matar a un chancho, Sí. ¿no? Con, Ujú. con un cuchillo, un buen cuchillo, bueno, matás al chancho. Pues, quiero decir, no habría nada sobrenatural, ¿no? No, en Ningún tipo principio de no. transformación, nada, ¿no? Y después, al final, sí, Al con final parece, como que se invierte, que ahí es donde gana terreno, y el narrador ya está medio como que no sabe muy bien el cómo. narrador es un narrador extra diegético. Es extra, sí, es extra digético. Hay un momento en el que dice que es raro porque es como testigo, pero hay un momento en el que dice que las chicas ven, pero no oyen, que están como lejos. Entonces es como si estuvieran mirando ahí, pero sí, no es parte de la historia. Parte de la historia. Eh, Eh, Perdón, agrego una cosa más Sí. con lo que decía Marcos, ¿no? Y ya más allá del cuento, en términos de la investigación, vos proponés una salida o una serie de rupturas del verosímil realista y tomás dos caminos. Una es la de lo raro, ¿no? Y otra es la del terror. Los dos proponen como de alguna manera salidas al verosímil realista. Me parece que el problema es tomar las dos, ¿no? Que es un poco lo que ocurre en tu trabajo, ¿no? Tomás los dos caminos, porque si vos tomás el camino del terror, anulás lo raro, ¿no? Porque esto que se narra puede pertenecer al terror, pero es, como acaba de decir Marcos, es fácilmente recuperable del verosímil de terror. Es, son brujas,
todo bien, y se pierde su rareza. Puedes tomar el de lo raro, pero ahí el terror te queda un poco más lejos, quizás, porque el terror siempre tiene como esa tendencia a capturarte la rareza, ¿no? A convertirla en, son brujas, son vampiros. Sí, ¿no? como racionalizarlo también. Y como que ya el verosímil del terror amplía, ¿no? Llega más lejos que los límites que el realismo te da, entonces siempre esas rarezas que encontrás ahí, el terror te termina territorializando, Exacto. diciendo, O sea, lo son raro sería un movimiento de desterritorialización no territorializado por el relato. Sería claro, importante de que... es ese momento de sensación de incomodidad que cuando decís, son brujas, desaparece, ¿no? Por eso el problema me parece a mí, más allá del cuento y del trabajo que hiciste sobre este cuento en particular, es tomar los dos caminos, ¿no? Sí, pero la bruja sigue siendo algo del orden de lo extraño. No lo sé. O sea, sí, Así lo es. Pero creo lo que... es. Claro. El Pero me problema es parece qué que pasa estamos cuando se hablando lo de dos raro. cosas, ¿eh? O sea, por un lado, vos vas a presentar algo relacionado a lo Sí, sí, que sería un concepto muy definido, ¿no? sí, Lo raro, ¿no? sí, Pues, pero al mismo tiempo hay un uso común del que es extra, esto es extraño, ¿no? sí. No sé, vos estás pensando en qué tipo de extraño, porque él está definiendo lo extraño desde una perspectiva Tenemos el mismo tipo de extraño, porque usamos la misma bibliografía. Claro, bueno, acá Mark Fisher. Yo te traje Sí. libros si querés. Genial. No, igual yo usé la introducción porque después hace todo un análisis Sí, de películas sí. que no son de interés. Pero lo que dice es que son dos cosas que no encajan entre sí. O sea, dos chicas, por eso decía, dos chicas saliendo del colegio. O sea, lo raro no es el cuchillo o el croissant. Son dos chicas que recién salen del colegio con un cuchillo y queso. Es como que son dos cosas que no van Sí, eso juntas. está re bien. Claro, Porque, pero vos Bueno, decís, pero y realiza. colegio últimamente es bastante verosímil que el arma esté. No es tan raro. ¿Por qué no? Sí, perdón. Sí. bueno, tuvimos el caso de Mendoza acá, ¿no? En No Mendoza, es no, no, no es verosímil una chica con que un alguien arma. salga que tenga un cuchillo. Sí, pero sigue estando quizá El goce. como un poco. Sí, el disfrute, bueno, lo mencioné. Que están. La molestia, como es. No, igual en un momento lloran, pero Camila, por ejemplo, es la que está mostrada más cínicamente, es como la que siempre tiene el cuchillo, la que mata al chancho, la que le abre el tajo, la que le cose la que cierra la boca, cosas así. Mientras tanto, las otras dos lloran. Entonces es como que hay una jerarquía también en el cinismo, en la monstruosidad dentro del acto monstruoso. Eh, Pero bueno, nada, no es lo mismo, no sería lo mismo si fueran los mismos del campo ahí que tienen los chanchos en el corral, que los están matando, sería completamente normal eso. Por eso en el momento digo que las acciones tienen género también. Como, Y ya hay momentos en que no, que los tipos vienen a perseguirlas. O sea, que hay como una cuestión muy feminista ahí. sí, 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 puesto. sí, Digo, como muy marcado. Claro. Entiendo. sí. Hay un tema acá que a mí me gustó este cuento y me parece que es lindo. Me parece que es como muy oportuno el cuento para pensar cosas que trae desde los miras. Hay una cuestión que para futuro te va a traer problemas si no lo definís como con más precisión. Y es cómo llamar a esto, ¿no? Es decir, si es terror, si es horror, si es fantástico, si es Sí, mágico, si es, ¿no? eso lo, Este, sí, porque es como algo que se viene, que vos, digamos, si no se te puede ampliar mucho, o, digamos, muchos de los cuentos, o lo gótico, que tenés otra categoría más, entonces ahí es como vas a tener que vos encontrarle la vuelta para ver cómo lo definís, porque hay como un montón variantes. sí, y de conceptos, ¿no? De términos que te definen ese género con el que vos estás trabajando muy Sí, fuerte. Y si vos estás viendo, suponete que vos ves las antologías del cuento fantástico de Borges o la de Calvino, ¿no? Es literatura fantástica, te dicen, ¿no? sí, Y hay muchas cosas que vos ahí las podrías entender como de terror, bueno, nada. Solamente cosas que para que vos te ayude a pensar
como decir, bueno, yo trabajo con este concepto porque tiene tales características y no otras. Y cuando, digamos, en estas antologías que uno tiene de lo fantástico, los cuentos tienen como todo un formato que uno puede decir, ¿no? Como una mecánica que uno puede decir, bueno, acá está esto. Borges lo tenía reestudiado, ¿no? Borges y Viero lo tenían como reestudiado cuáles eran esos, ¿no? La figura, los giros, cómo se resuelve. Bueno, nada, esto para que vos lo pienses, qué palabra le vas a encontrar exactamente a esto que vos estás encarando. Me parece que es el cuento, por la claridad, aparte, me parece que es como muy... Sí. Me parece que lo weird te puede jugar en contra. Si lo pienso en un sentido de desterritorialización, porque vos también te interesa trabajar género, feminismo, Sí, género. Entonces, sí. ahí tenés ya siempre un punto de anclaje fuerte, como es el género, el feminismo, y me parece que lo weird siempre va, no sé, vos por ahí sabes mejor, digamos, pero tiende a desarmar todo anclaje identitario por una cosa más inquietante, Claro, y ahí elusiva, ¿no? entraría el monstruo ahí. Como No, que, el monstruo puede sí, tener digamos, ese sería otro tema, que vos también puedas tener claro qué pensás, o sea, porque conceptualizaciones sobre lo monstruoso hay bastante, ¿no? O sea, Foucault sí, sería una clásica. Pero claramente pareciera que vos estás pensando en lo monstruoso como una forma de ver eh, lo femenino, un punto, me dio esa impresión. sí, Entonces, vos te estás saliendo de una definición clásica de lo monstruoso como aquello que se sale de la norma. En todo caso, se sale de la norma del patriarcado, podríamos decir, de la norma masculina, ¿no? Sí, de la O de la normalización. normalización de nuestra sociedad. Perdón, lo pongo una pregunta que quizás lo hace más claro, ¿no? sí, ¿Es verosímil que dos chicas generen una brujería y eso incendie una casa dentro de un cuento de terror? Y yo creo que sí, sí, ¿no? O sea, es verosímil. Si digo, voy a leer un cuento de terror sobre dos chicas que abren un chancho y prenden fuego a una casa. No, por eso el problema está, me parece, en términos del encare de la investigación, en quedarse con las dos cosas. El género de terror te termina capturando lo raro, ¿no? Y lo vuelve en común, porque es parte del género, cumple con las reglas del género, que dos chicas abran un chancho y prendan fuego a una casa. Entonces, o es el camino de lo raro, o es el camino del terror. Pero quedarte con los dos hace que chocan. se lo termina comiendo Bueno, todo el decir que terror. lo raro pertenece a otro registro, Lo raro genera. por lo de Mark Fisher, ¿no? En ese Sí, sentido de mezclar como niveles o... puede haber un terror raro, ¿no? Pero el problema es la bruja, porque la bruja ya está culturalmente incorporada. Sí, Entonces, pero hay otra cosa acá que es el padre como monstruo, ¿no? ahí sí, ahí puede O pasar. o el padre como monstruo del patriarcado, quiero decir, ¿no? Como el monstruo dentro de la casa. Mm, Quizás, pero está bien lo que estás diciendo. Quizás ahí la figura más justa es lo de lo siniestro. mm, Esta, sí, esta definición freudiana de lo que se, Heimlich, sí, bueno, Mark o Fisher también la trata, pero sí, sí, porque sí, es sí, sí, lo sí, no racional, lo peligroso, Los siniestros, claro. lo sí, que está dentro de lo reconocible, sí, ¿no? Es esa cosa que Sí, está eso está. y que tiene mucho que ver con la casa, con la familia, con la casa, ¿no? sí, Que quizás ahí te, Muy bien eso. ujú, te lo, ¿no? Que te lo pega, me parece bien, ¿no? Porque siempre, en ese sentido, lo monstruoso está siempre dentro de la casa. Lo más oscuro, Bueno, y ahí sí tenés un problema con lo raro, porque vos que tenés el texto fresco, te acordás, ¿no? Que el problema con lo raro es, un ejemplo, y lo Hendrix es la domesticación de la rareza, ¿no? sí, Que lo raro termine siempre en el entorno de lo familiar. Eso te quita lo raro, ¿no? Lo raro como una apuesta por la exterioridad. claro, pero lo que yo estoy planteando, no termino de entender muy bien lo que me estás diciendo en función de lo raro y del terror, Claro. pero
Yo entiendo que el terror se traga lo raro, pero dentro del verosímil de terror, dentro del verosímil realista, lo raro sigue siendo raro. Sí, Esa es la distinción que estoy tratando de hacer, porque por eso establezco al monstruo, al género de terror, o al verosímil de terror, como un monstruo que persiste sí. con la rareza frente al verosímil del realista, que bueno, Claro, una más caracterizada. Claro. sí. Cuando veamos Puede ocurrir. Quizás no esperemos. pero quizás estás pensando mucho también en lo weird. Claro, sí, 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 porque justamente es una de tus apuestas, ¿no? Sí. Está bien, está bueno. Es que igual es el punto que se lo trague, porque justamente es lo que evidencia que el género de terror es un género con sus propias reglas. Porque tiene Sí, sus reglas, entonces lo raro se vuelve una regla del género, sí, que no es lo mismo que en el realismo. A sí, eso voy, como esa contraposición, que se complica un montón porque son un montón de conceptos muy formales, pero que los necesito de alguna manera para poder explicar esto, porque si no, no se puede. No sí, queda, o sea, se mezcla todo y no. Eso. te entendí. ¿Cómo, Ok. cómo defiende su Muy bien. postura, Sí, Es importante en un es congreso. lo que hay que hacer. Bueno, vamos con Kimeya. Sí, bueno, empiezo yo. También. Sí. Empiezo con un comentario que me llamó la atención, Kimei, eh, que es que esta Anita, ¿no? O sea, es interesante la idea de que su pareja considera que es un alien, ¿no? Porque finge, trata de actuar la relación sexual, ¿no? Hace todos Claro. los pasos, el A, O y todo lo demás, pero al mismo tiempo vos te tomás de eso, ¿no? La idea de alien, la idea la idea del monstruo, y haces toda digamos, traes varias definiciones teóricas de esa categoría para pensar el monstruo como un peligro, ¿no? Para la norma. eh, pero al mismo tiempo es un monstruo, ¿no? Porque, o sea, vos traes todas reflexiones que consideran que lo monstruoso sería aquello que se sale de la norma, ¿verdad? Entonces, lo monstruoso sexual es aquel sexo no reproductivo, no heterosexual, toda otra práctica que exceda ese pequeñísimo espacio puede ser percibida como monstruosa. Pero el monstruo que protagoniza el cuento es este comentario que es muy tonto, si se quiere. Es un monstruo, pero es un monstruo que representa cabalmente la norma, ¿no? Claro, sí. Porque no es digamos, Anita no es una máquina sexual que hace 20.000 poses diferentes de las que haría una pareja heteronormada, ¿no? Pero sin embargo, su pareja la ve como un monstruo y vos a partir de la perspectiva de su pareja traes la idea de monstruo como aquello que se sale de la norma. Entonces, pero el monstruo del cuento sigue la norma. ¿Entiendes lo Sí, que sí, digo? sí. ¿Cómo pensaste eso? O sea, primero, sí, recorté un poco, digo, para que quede claro, o sea, no es solamente eso, la razón por la que él piensa que es un monstruo, sino también porque disfruta de una profesión, eso es, ya lo digo al comienzo, como súper aburrida y también se memoriza, creo que como decir, una guía de biología o algo así muy específico. Entonces él ya la ve como muy extraña. Y en un momento, igual, yo había dicho algo sobre esto que vos decís, Mario, de cómo en realidad lo que termina siendo este monstruo y que por eso es un poco diferente a lo que plantea Cohen, es evidenciar la artificialidad de la norma y ahí deviene monstruo porque la está desafiando al evidenciarlo. Entonces, tal vez es como un poco llevar al extremo las normas y cómo eso también puede venir monstruoso. Entonces, no lo, o sea, sí lo veía como un pero a lo que dice Cohen, pero me parece que igual se puede articular como que aparte el monstruo él también lo concibe como
algo necesario para la cultura, cuando dice esto de que los monstruos siempre vuelven porque nosotros los creamos. Entonces, también esta perspectiva del hombre, que acá tampoco me pude explayar tanto con eso, ¿no? Que me quedó la pregunta de Marcos, esto de quién es el monstruo, que no sé si te referías a eso, pero digo que está contado desde el punto de vista de él y cómo él tal vez necesita construir a este monstruo porque se amenaza todo esto, o sea, como que se evidencian estas normas, entonces todo pasa a estar desnaturalizado y convertirse un poco en algo monstruoso, pero por un proceso contrario, es como vos decís. Bien. Bueno, ella es como una especie de monstruo nerd, digamos. Sí, Eso tiene, el cuento es muy gracioso, tiene mucho humor, sí, sí. ¿no? Eh, Ay, perdón. Sí, sí, sí. Romina había levantado. Después Luis, dale vos. Donde la noche tiene que ver con no hacer una performance convincente de esa mentira, ¿no? Como ella no está gozando, no le interesa, no está pasando nada ahí, en un sexo heterosexual y no está siendo convincente en esa performance de hacer como que. En ese sentido, me parece que está re bien como esa inflexión, porque no es todo tal cual, sino en este caso, en el caso del sexo, es como, bueno, no finge, esto es suficiente. Sí, sí que aparte el texto plantea estos momentos, o sea, que ella finge haciendo todos estos gemidos, esa parte que leí, que sí es como súper gracioso también, y otras partes que como también mencioné en otros lugares del texto, ella simplemente se acuesta, no dice nada, y tienen sexo y ella está mirando el techo. Entonces también con lo de Gail Rubin, que yo había planteado esto de la pirámide erótica, ella contrapone la moralidad democrática, que sería el sexo que para ella, bueno, sería el mejor y que no se adecúa con ese sexo tan normado. Entonces, me parece que justamente en este caso no habría esa moralidad democrática, porque él un poco al imponerle la monstruosidad a ella, se aprovecha un poco de esta situación de bueno, hasta qué punto está disfrutando de ella para seguir tranquilo con su vida y también poniéndole algo de erotismo a esta situación de estar con esta mujer que él considera un alien. ¿No finge lo suficiente o finge que no finge? Porque, digamos, si vos tomás la idea, vos tomaste la idea de performance Sí, de de Butler. Butler, ¿no? Que toma, bueno, las, las drags, ¿no? Como una performance que deja en evidencia, ¿no? La artificialidad. O sea, en este personaje habría, en Anita habría una performance también, ¿o no? Sí, para mí sería desde siempre desde el punto de vista de él, porque el relato también, por más que es una tercera, está focalizada en él. Eh, para mí sí es ella, o sea, un alien performando de mujer, o una mujer que sigue tan al pie de la letra de performance de mujer que termina evidenciando, por eso Es lo como muy veo como, aparatosa claro, la performance sexual, digamos. sí. Yo tenía algo para decirte, pero ahora Luis, dígale. que ellos comentaron, tengo dos cosas, ¿no? La primera que está relacionada con lo que te dijeron, es lo profundamente perturbador que es para un varón heterosexual, no solo ver que, porque vos dijiste, sus rarezas son múltiples, pero vos te enfocaste en lo sexual, ¿no? Que ella no responde, ¿no? No manifiesta los efectos de ese encuentro en donde él participa, como debería hacerlo, pero tampoco es que no siente nada, sino que está ese esfuerzo por hacer, ¿no? En términos comunicacionales, que el otro entienda que hay algo ahí y el otro sabe que eso es falso. Que es mucho más perturbador a no hay nada acá, no estoy generando nada, ¿no? Sino que hay ese esfuerzo por hacerte creer que sí estoy haciéndolo. Y eso es terriblemente perturbador, ¿no? Y agresivo para este chabón que, nada, me interesa, él es el narrador, ¿no? Y él dice, estoy con una alien, eh, porque ¿qué otra cosa hago con esto si no? ¿No? O sea, en un momento dijiste que a él le generaba irritación no poder terminar de concluir que era un alien. ¿No? El problema no era que fuese un alien, si es un alien, joya, ¿no? Porque es otra identidad en la que puedo capturarla. Es una identidad hiperajena, ¿no? Es lo más ajeno que puedo encontrar, es un alien. Pero
es un alien. No es esta cosa extraña que todavía no puedo llegar a perfilar, que es lo indeterminado. Me llamó mucho la atención que eso sea el motivo de irritación e incluso de intencionalidad de violencia, no sé. No es su ajenidad identitaria, no es ser una identidad marginal, sino no saber qué es. Eh, Porque asignar identidad, incluso la identidad más marginal que hay, es algo que relaja, ¿no? Que lo relaja este chabón. Claro, De sí. hecho, con Clarita, ¿no? Que asume que es un alien, está todo bien, se la trata de levantar, ¿no? Como, bueno, está bien, soy un alien físico, qué sé yo. Pero es mucho más cómodo a no poder asignar identidad. Puedo conquistar hasta un alien, debe plantear. Claro, sabe que lo alien es lo mío, ¿no? Claro, pues también está este personaje que todo el tiempo está contento de que un alien lo haya elegido a él como para investigar la especie humana, o también en ese momento final algo dice sobre eso, a ver si lo encuentro. Eh, de que está, la parte de Pablo como un ser excepcional, como que ahora que Anita había desaparecido, se había ido a contar al planeta X sobre este ser humano excepcional que había conocido, que era Pablo. Entonces también está esa necesidad, como vos decías, ¿no? De sentirse bien consigo mismo. Conocemos un poco del alien. Bien. Pienso en la mano izquierda de la oscuridad de Berlín y en esa incomodidad de no poder leer y a su vez definirse a través de la lectura de, bueno, esta persona que me está gustando, ¿qué es? ¿Hombre, mujer? Y en relación a eso, ¿sigo siendo heterosexual o no? Está bueno eso. Porque si el relato está narrado desde el punto de vista de un varón, ¿no? O sea, ese final de alguna manera termina como recapturándolo en términos de su propia fantasía de satisfacción. Es como, en el final es como, bueno, al principio es yo soy un tipo que satisfago mujeres. Al final es yo soy un tipo que satisfago aliens en términos de objeto de exhibición. Pero en el medio es yo soy un tipo que estoy con una mujer a la que no le genero nada. Ese es el momento del trauma, ¿no? Mm. Es mucho más cómodo decir, es un fucking alien, no sé, es una cosa con tentáculos que usa la máscara de un ser humano, a no sé qué es. Ese es el momento del trauma. En ese sentido, eso está, describe mucho la operación masculina de con qué se relacionan, ¿no? Sí. Y con qué se satisface a sí mismo. La pregunta del cuento, está buenísimo el cuento. Es por qué, porque creo que es un cuento sobre el deseo masculino. Es por qué por qué desea Anita, ¿no? ¿Por qué desea esa persona supuestamente sin deseo? ¿Y por qué desea a alguien que puede destruir el mundo? Provocar ¿no? Una especie de invasión y acabar con la especie humana. Creo que es una de las preguntas. ¿Qué hay detrás de ese deseo de él, ¿no? De continuar seduciendo a estos aliens? Yo pensé mucho en una película de Jonathan Glazer que es Bajo la piel. No sé si la vieron, esta película, si no fuera con el humor, porque esto tiene mucho humor el cuento. ¿No? Este Alien, que es Scarlett Johansson, ¿no? Que bajo una mascarada atrae tipos y los devora aparentemente. Eh, y debe haber más relatos sobre estos aliens seductores. Pero ¿por qué se desea eso cuando se sospecha que es algo destructivo, ¿no? Que puede haber, Bueno, que detrás puede estar la muerte. creo que William Burroughs en El almuerzo desnudo decía, las mujeres no son humanas. Y no es que sean animales, son extraterrestres. Bueno, vamos a cerrar acá. Sí, sí, sí. No, eso nada más. Y que este peligro esté encarnado por una figura de una mujer. Creo que esa es la pregunta. A mí el peligro está construido a partir de la mirada masculina, porque no se demuestra como un peligro ella en ningún momento. Pero es la de... Él, pero es lo mismo, creo que hay Claro, también no. la pregunta por el monstruo,
para también el de Ludwig, el análisis de Ludwig, que digo, no solamente es lo que se está contando, sino cómo se lo cuenta. Y he pensado que tal vez el narrador también es medio como el monstruo de, no sé cómo decirlo bien, pero es un narrador que también cómo lo muestra, cómo aparece, cómo nombra, genera algo de lo raro, de lo monstruoso, que mismo lo pasa con el personaje del análisis de Kinney, que es a partir de esa mirada masculina, por eso creo que el narrador también sería masculino en el cuento de Downey. Sí, no está Claro, especificado, pero digo, pero tiene esa... pareciera serlo. Claro. Sí, Entonces hay algo de la mirada masculina ahí también, sí. está expuesta y que digo, ¿no será eso lo monstruoso también? Bueno, Y en todo tienen caso, para pensar un una montón. mirada Sí, del mismo lugar. Lo Bueno. monstruoso tiene que hay dos sentidos de lo monstruoso, como la mezcla de géneros y cuestiones, y otra cosa de monstruoso como mostrar, Sí. ¿no? Un límite, Ujú. como el cuerpo límite, que muestra esto que decíamos. Al exagerar muestra. Bueno,